En el primer tema del día, uno de los más preocupantes de estas últimas semanas, el brote de dengue en la Argentina, que ya lleva más de 100.000 casos positivos, Damián. Sí, y cerca de 80 muertes y siguen creciendo. Y de hecho, no sé si te acordás, Virginia, cuando éramos chicos era un tema del norte del país. Era un tema concentrado, ahora ya se lleva casi todo lo mismo que en todo el año pasado. Es un año muy particular con respecto a este brote. Y está generando muchísima demanda en los hospitales. De hecho, estamos en el Rivadavia con Alan Zurita. Buen día. ¿Cómo está la situación? ¿Cuánta gente hay hoy en la guardia esperando? Damián, Virginia, muy buenos días a todo el equipo. En cantidad no lo podemos precisar porque bueno, desde las 7 de la mañana se empezó a acumular personas aquí en lo que es la esquina de Pacheco de Melo y Austria. 7 de la mañana, muy poquitas personas, pero de golpe, en pocos minutos, llegaron más con síntomas de dengue. Si bien en la fila hay mayoría, no solamente es aquí, sino también en la guardia que está del otro lado de la esquina. Pero, a ver, a un simple conteo, digamos, de manera rápida, podemos decir que ya por lo menos habrán ingresado unas 30 personas desde que empezaron a atender cerca de las 7 de la mañana. Son también pacientes que estuvieron en el día de ayer, pero que tuvieron que volver hoy por indicación de los médicos, de los profesionales. ¿Por qué? Porque se agotaron los reactivos para dengue. Entonces les pedían que regresen en el día de hoy para poder concretar este estudio, que es el que va a determinar si efectivamente los que tienen síntomas tienen dengue. Es un resultado que se conoce en aproximadamente 2 o 3 horas, según nos confirmaron. Para que tengan una idea de cómo es el panorama a esta altura del año, en comparación de lo que fue el año pasado, en 19 provincias se registraron casos positivos de dengue. El año pasado habían sido solamente 12. Más de 100.000 los casos confirmados a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires, 5.600 casos. ¿Qué les dicen los profesionales aquí a los que se presentan? Que no se automediquen. Ante síntomas, acercarse a los distintos centros de salud, esperar a que les hagan el análisis de sangre y el PCR, y una vez que se confirma el resultado positivo, ahí allí recibirán las indicaciones de los profesionales. Pero en tanto y en cuanto no suceda esto, les piden que no se automediquen, porque esto es contraindicativo, es decir, pueden tomar un paracetamol o cualquier tipo de medicina y les puede resultar en un efecto contrario. Sí. Alan, quédate ahí, esperanos, porque tenemos precisamente una comunicación telefónica con el director del Hospital Muniz para precisamente a profundizar sobre todo en esto que estabas diciendo, en la no automedicación. Juan Carlos Cisneros es el director del Hospital Muñiz. Buenos días. Bueno, estábamos hablando sobre la guardia del Rivadavia. ¿Cuáles son las recomendaciones para los ciudadanos que llegan a una guardia con síntomas? Bueno, mira, primero, yo no soy director, soy subdirector. El director es el doctor González Montana. Y con respecto a esto, vos tenés un grave problema. Nosotros como médicos debemos decir que no se debe automedicar y que hay que consultar ante la presencia de síntomas. Por otro lado, permanentemente acá hay una cola enorme de pacientes. La mayoría vienen de otros lugares donde, como el sistema está saturado, no tienen quien los atienda. Entonces es paradójico y muchos pacientes tienen cuadros triviales, que no muy importantes, y de repente por ahí alguien que está con un cuadro severo tiene que esperar más de una hora. Lo que yo recomiendo en general es que a los cuadros leves, si tienen un sistema de salud que los pueda contener fácilmente, a consultar. En los demás cuadros, y si no hay signos de, digamos, de cierta severidad, como puede ser tener vómitos muy importantes que no permitan rehidratarse, dolores muy intensos o una fiebre muy importante, en general se puede manejar y tomando paracetamol, con 2, 3 comprimidos de paracetamol por día, digamos cada 12, 8 horas. Si el cuadro es leve, es preferible manejarlo así, porque realmente el sistema está saturado. Si ven acá al hospital, ustedes me decís que están en el Rivadavia, supongo que debe pasar algo parecido. Cisneros, precisamente sobre eso, cuando a nosotros nos dicen, habiendo atravesado la pandemia, que el sistema de salud está saturado, bueno, nos preocupamos y mucho. ¿Qué significa que está saturado en este momento con casos de dengue? ¿No hay camas, por ejemplo?
Y nosotros, por ejemplo, hasta la semana pasada tuvimos 2 días que no teníamos camas pediátricas. Acá hemos tenido que habilitar salas nuevas. Si nos manejásemos con la capacidad habitual, no podríamos internar pacientes. Hemos tenido y tenemos que estar todos los días, digamos, vigilantes de ver a quiénes podemos dar de alta para que quede digamos, todo tranquilo. La cosa se está conteniendo, pero la gente ahí está, digamos, bastante ansiosa. Este cuadro, hay que aclarar, en la mayoría de los casos es leve, y lo que uno tendría que tener bien en cuenta son las pautas de riesgo para que los pacientes consulten. Pero ahí por ahí nos encontramos con que no está habiendo tanta difusión como hubo con otras enfermedades. En el sentido de explicarle a la población, digamos, con una bajada de línea permanente, digamos, a través de los medios, de cuáles son las situaciones donde sí o sí hay que estar consultando. Ahora, la gran pregunta es, esta ola de dengue, ya podemos decir, este brote, ya está llevando muchas semanas, casi más de un mes que estamos con esta situación. ¿Cuándo empezaría, si es que se puede hacer algún pronóstico, cuándo empezaría a ceder el nivel de contagios? Y uno esperaría que entre 1 mes y 2 meses, dependiendo de las condiciones climáticas. Doctor Cisneros, una última pregunta para precisar. Recién decía que aquellos que tienen algún cuadro, alguna otra enfermedad son los que deberían ir y los leves no. ¿Nos podría distinguir cuáles son esos síntomas que uno debería decir, bueno, me quedo en casa, tomo paracetamol y con eso es suficiente? ¿Y quiénes sí o sí deberían ir a una guardia? Mirá, lo más importante es lo siguiente: los cuadros leves, donde hay una febrícula o un poco de dolor muscular, dolores articulares, simplemente no es imprescindible la consulta y con paracetamol se puede manejar. En los casos donde esta enfermedad provoca mucha deshidratación a través de la sed y de vómitos, cuando hay vómitos y el paciente no se puede rehidratar, porque una de las sugerencias, aparte del paracetamol de los pacientes, es que tomen mucho líquido, y en esos casos no cabe duda de que sí o sí tienen que consultar a una guardia. En el caso de que aparezcan hemorragias, ya sea, en las más frecuentes son las del cepillado de dientes, las gingivales, la de nariz, las hemorragias en piel, lo que nosotros llamamos petequia, la aparición de esas manchitas de sangre por debajo de la piel, y en las mujeres a veces que están cursando el cuadro febril y tienen una menstruación más abundante de lo habitual. Esos cuadros hacen que sí o sí haya que consultar porque son de riesgo. Clarísimo, Cisneros, muchísimas gracias por esta comunicación con Noticias a las 8. Seguimos con Alan Zurita. Alan, ¿estás ahí en el Rivadavia? Sí, Virginia, seguimos aquí viendo a la gente ingresando, saliendo, esperando quizás el resultado de los estudios que ya les realizaron o de las indicaciones que le dieron los médicos de acuerdo a la sintomatología que presentaron para hacerse aquí en el Hospital Central de Agudos Bernardino Rivadavia, que reiteramos, desde las 7 de la mañana están atendiendo. La gente se va acercando con síntomas, les dicen o les indican cuáles son los pasos a seguir, por lo general PCR y análisis de sangre, aunque como estuvimos hablando con algunos profesionales, nos decían que están faltando reactivos, ¿sí? No solamente aquí, sino también en otros hospitales de la zona, con lo cual la situación se va complicando de a poquito porque son más las personas que se acercan a los distintos centros de salud, pero que lamentablemente por una cuestión de falta de reactivos no pueden confirmar si efectivamente tienen dengue o no. Gracias, Alan. Seguramente